¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu esposo o a tu esposa y en verdad lo viste? No como el que trae el pan a la casa, no como la que organiza todo, no como el que no ayuda suficiente o la que siempre está cansada, no como el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, sino a esa persona, a ese ser humano que un día, frente a Dios y frente a testigos, dijo, sí, acepto. La vida va tan rápido, los niños, el trabajo, las deudas, el cansancio de los días que se aparecen demasiado entre actividades. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir juntos, sin vernos, a compartir techo, cama, mesa, sin encontrarnos. Hoy el Evangelio nos va a hacer una pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús y que muchos matrimonios llevan años sin atreverse a formularse el uno al otro. ¿Quién eres tú? Miserere. Ser más Para servir con amor. Somos ADE. y Mai de Miserere, comunidad matrimonial que ayuda a resucitar matrimonios formándolos para discernir y servir a otros matrimonios. En los próximos minutos vamos a reflexionar juntos la palabra de Dios para que se vuelva vida en tu hogar. Hagamos una pausa. Respiremos. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, entra en nuestros corazones y hogares. Abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar y nuestro corazón para amar como tú nos amas. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. En aquel tiempo, Jesús se encontraba en Jerusalén enseñando en el templo, rodeado de fariseos que lo cuestionaban en cada palabra, y en medio de ese clima de tensión, les dijo algo que los dejó sin respuesta. Yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos se miraban confundidos y comentaban entre sí, ¿será que va a suicidarse y por eso dice que a donde va no podemos ir? Y Jesús respondió con una claridad que no admitía evasión. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos, desconcertados, le preguntaron, ¿quién eres tú? Y Jesús les contestó, lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron lo que les hablaba del Padre. Y entonces Jesús dijo, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierra los ojos. Respira despacio. Imagina que estás en Jerusalén, en el atrio del templo. Las columnas de piedra son altas e imponentes. La luz entra entre los techos en rayos oblicuos. Hay mucha gente, peregrinos, sacerdotes con túnicas largas, mercaderes en los bordes. El ambiente es denso, muy tenso. Y en el centro de todo ese ruido está Jesús, de pie, tranquilo, con una calma que no encaja con la hostilidad que lo rodea. Los fariseos están frente a él, sus rostros muestran confusión, irritación y en el fondo algo que se parece al miedo, porque algo en ese hombre los inquieta.
porque sus palabras tocan algo que ellos prefieren no tocar. Míralos. Llevan años estudiando las Escrituras, conocen los textos de memoria y sin embargo, tienen al Hijo de Dios parado frente a ellos y no lo reconocen. Y entonces uno de ellos se atreve a hacerle la pregunta que ninguno puede responder. ¿Quién eres tú? La pregunta queda suspendida en el aire del templo. Y Jesús los mira de verdad, con una mirada que no acusa, sino que duele. Una mirada que parece decir, llevan años frente a mí y todavía no me ven. Ahora, sal del templo con esa imagen y entra a tu hogar. Piensa en una tarde cualquiera, una tarde, como diríamos, normal. Los niños necesitan cosas, o tú, hay tareas que no se acaban, hay mensajes que responder, hay algo en la cocina que atender. Y en algún momento de esa tarde ves a tu esposo o a tu esposa pasar junto a ti. Te dice algo sobre los pagos, sobre el fin de semana. Y en ese momento, sin que nadie lo note, sin que tú mismo lo notes, hay una pregunta que flota en el aire de tu hogar, la misma que flotó en el templo de Jerusalén. ¿Quién eres tú? No con palabras, con silencio, con distancia, con esa sensación de estar frente a alguien que elegiste hace años, pero que hoy, en el ritmo agotador de la vida, se ha vuelto casi un desconocido. Quédate con esa imagen, con esa pregunta, porque desde ahí es desde donde el Evangelio de hoy quiere hablarte. Muchos matrimonios llegan a un punto en el que han aprendido a funcionar juntos, pero han dejado de encontrarse. Se organizan, se coordinan, uno lleva a los niños, el otro los recoge. Uno cocina y el otro resuelve lo que falta. Se dividen la carga, se reparten el cansancio, se toleran mutuamente las ausencias. Y todo eso parece estar bien, todo eso parece funcionar. Pero hay noches en que te acuestas al lado de esa persona y la cama es pequeña y están a centímetros y sientes que hay una distancia que no se mide en espacio, al menos no en espacio físico. Hay noches en que te preguntas sin atreverte a decirlo en voz alta, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos de verdad? No me refiero a mirarse, me refiero a verse, a que el otro te encuentre, a que tú lo encuentres. Eso se llama vaciamiento y no pasa de golpe, pasa despacio como una gotera que va socavando los cimientos sin que nadie la oiga. La crianza que lo absorbe todo, las pantallas que llenan los silencios, las rutinas que anestesian, el cansancio que se vuelve excusa permanente y sin que ninguno de los dos lo haya decidido, terminaron viviendo en paralelo, juntos, pero solos. Y lo más silencioso de esta herida es que en muchos casos ni siquiera hay una pelea grande que la explique. Solo hay ausencia. Solo hay dos personas que un día dejaron de preguntarse quién era el otro. ¿Y saben de dónde viene esa ausencia? De algo que pocas veces nos atrevemos a nombrar. Los fariseos llevaban años estudiando las Escrituras, conocían los textos de memoria, sabían de leyes, tradiciones, mandamientos, profecías, y sin embargo, cuando el cumplimiento de todo eso se paró frente a ellos y les habló cara a cara, no le reconocieron. ¿Cómo es eso posible? Porque conocer sobre alguien no es lo mismo que conocer a alguien. Eso mismo sucede en el matrimonio. Después de años juntos llegamos a creer que ya sabemos todo del otro, sabemos cómo reacciona cuando está enojado, sabemos qué le molesta, qué le gusta, cómo duerme, qué cara pone cuando está cansado. Tenemos archivada una imagen de esa persona y dejamos de actualizarla, dejamos de preguntarle, dejamos de asombrarnos. Y entonces empezamos a relacionarnos no con la persona real que está frente a nosotros, sino con la imagen que tenemos de ella. Una imagen que puede tener 5, 10, 15 años de antigüedad. Y esa imagen ya no es la persona. Esa imagen es una cárcel para los dos. Y aquí es donde la palabra de Dios nos despierta.
Jesús les dice a los fariseos algo que resuena hoy en cada matrimonio. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. No lo dice como amenaza, lo dice como diagnóstico, como médico que nombra lo que está pasando. Es decir, si sigues mirando sin ver, si sigues viviendo al lado del otro sin encontrarlo de verdad, algo en tu matrimonio va a ir muriendo. No de golpe, pero irá muriendo. Y aquí está la pregunta que el Evangelio pone hoy frente a cada uno de nosotros. La pregunta que Jesús recibe de los fariseos. ¿Quién eres tú? Hoy te la hace a ti. ¿Quién es realmente la persona que duerme a tu lado? ¿La conoces hoy o conoces quién era? ¿Sabes qué la alegra esta semana? ¿Qué la preocupa? ¿Qué sueña todavía? ¿Qué carga en silencio? Porque no puedes amar de verdad lo que has dejado de conocer. Pero este Evangelio no nos deja ahí, porque hay una frase que Jesús pronuncia y que lo cambia absolutamente todo. Jesús dice: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. ¿Cuándo se revela plenamente quién es Jesús? En la cruz. En el momento de máximo despojo, de máximo dolor, de máximo vaciamiento de sí mismo por amor al otro. Ahí, y solo ahí, todo queda claro. La cruz no es el fracaso del amor. La cruz es su revelación más profunda. Y ese mismo principio habita en tu matrimonio. ¿Quieres saber quién eres tú en tu matrimonio? Mira cómo amas cuando estás agotado. Mira cómo amas cuando no tienes ganas. Cuando los niños no durmieron, al menos no durmieron bien. Cuando el mes llegó con más gastos que dinero. Cuando el otro está difícil y tú también. Mira cómo amas cuando ya no hay emoción que te empuje, solo decisión que te sostiene. Ahí se revela tu amor. Ahí se revela quién eres. Y ahí empieza la resurrección. Pero hay algo más que quiero que escuches con el corazón. Jesús, en el momento de mayor incomprensión, rodeado de personas que no lo ven, que van a traicionarlo y crucificarlo, dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Eso mismo le dice Cristo a tu matrimonio hoy. No están solos en este camino, en la rutina que cansa, en la distancia que duele, en la pregunta que se han dejado de hacer. No están solos. Cristo está presente en el sacramento de su matrimonio, no como testigo pasivo de lo que construyen, sino como protagonista activo que quiere devolverles los ojos para verse. La gracia de este evangelio es concreta: volver a mirar al otro como quien sabe que todavía no lo conoce del todo, volver a preguntarle quién es, volver a dejarse sorprender por la persona que eligieron. San Ignacio de Loyola nos enseñó que la contemplación no es un ejercicio para la mente, es un encuentro que transforma el corazón, y ese encuentro comienza cuando te detienes, cuando silencias el ruido y cuando con los ojos de Cristo miras al que tienes al lado y dices en silencio: todavía me falta conocerte, y la verdad quiero hacerlo. Ningún matrimonio es caso perdido cuando decide volver a mirarse. Ninguno. La palabra que escuchaste hoy necesita encarnarse, necesita hacer gesto. Hoy, tu acción del día es una sola pregunta, una pregunta sencilla que tal vez llevan mucho tiempo sin hacerse. Cuando tengan un momento en el transcurso del día, puede ser en la cena, puede ser antes de dormir, puede ser en ese espacio breve entre que los niños se duermen y ustedes se caen rendidos, mira a los ojos a tu esposo o a tu esposa y pregúntale: ¿cómo estás tú? No cómo están los niños, no cómo está el trabajo, ni las cuentas, ni la semana, no, nada de eso. Tú, ¿cómo estás tú? Mirar a los ojos al otro y preguntar de verdad: ¿cómo estás tú? Para decirle al otro con ese gesto pequeño: me importas, no solo lo que haces. Tú, eres tú quien me importa. Y cuando te responda, escucha, solo escucha, sin soluciones, sin consejos, sin el teléfono cerca. Hazlo hoy. Ahí empieza la resurrección. Oremos juntos. Señor Jesús, tú que dijiste: yo soy, cuando nadie te reconocía,
Dinos quiénes somos el uno para el otro. Danos tus ojos para volver a vernos. Espíritu Santo, entra en los silencios de nuestro matrimonio, en esas distancias que se fueron formando sin que nos diéramos cuenta. Despierta en nosotros el deseo de conocer de nuevo a quien elegimos amar. Padre bueno, bendice nuestros hogares, que tu palabra no vuelva vacía, que produzca el fruto que tú deseas, que ningún matrimonio que te busca se sienta acaso perdido. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la misericordia de Dios te resucite. Que su gracia te bendiga con sabiduría y su amor te fortalezca en la alegría y en la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, ningún matrimonio es caso perdido cuando acoge la divina misericordia. Si este episodio tocó tu corazón, Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcasts o YouTube para no perderte ninguna reflexión. Para que sea más sencillo para ti, encuéntranos en cualquier plataforma como Podcast Amor Resucitado. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. Tal vez sea la palabra que están esperando. para conocer más de Miserere, visítanos en miserere.co.